Muy pero muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a estar estudiando sobre la línea del tiempo del fin y vamos a dividir en dos partes. Justamente el tema que hoy vamos a ver comienza desde hoy hasta el cierre de gracia y la segunda parte justamente desde el cierre de gracia hasta la segunda venida de Cristo. Y vamos a estar estudiando todas las cosas que van a ocurrir en esos periodos. Pero antes, como siempre, les invito a buscar al Señor a través de la oración para que podamos entender en qué tiempo estamos viviendo. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y el Espíritu de profecía. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar para poder entender en qué tiempo estamos viviendo y que tenemos que prepararnos, Señor. Te lo suplicamos humildemente todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos justamente a estudiar juntos este tema que tiene por título Línea del tiempo del fin. Pero antes de comenzar a estudiar juntos este tema, vamos a leer muchos textos de la Biblia del Espíritu de Profecía. Simplemente con esto me anticipo, voy a tratar de acortar para que pueda ser más dinámico todo. Pero solamente les quiero comentar esto. Hace mucho tiempo atrás, junto con mi hermano, creo que fue el año 2000 aproximadamente, nos habíamos leído varios libros que tenían una línea de tiempo, pero eran diferentes. Entonces lo que hicimos un día es que nos demoramos casi 24 horas en hacer esta línea del tiempo que vamos a estudiar, es que leímos libros del Espíritu de Profecía más otros libros y los fuimos añadiendo y haciendo una sola línea de tiempo. Nos demoramos casi 24 horas y finalmente lo terminamos esto. Y muchos hermanos dijeron que está muy interesante el tema, muy bueno. Pero esto me pasó a mí cuando yo me gradué de licenciado en teología en el año 2017. Fue a fin de año. Junto conmigo, yo lo había tenido como profesor y arrancó justamente el año 2013 a dar estudios, a ser profesor, perdón, de teología. Yo había arrancado justamente en 2013. El primer año estaba y lo tuve como profesor. En el año 2017 yo me gradué como licenciado en teología y él se graduó como máster en teología. Y cuando uno tiene que pasar al frente, tiene que hacer una cola. Están las personas que se graduaron y después vienen las personas que sacaron medalla de bronce, después medalla de plata y medalla de oro sería el último. Yo era medalla de plata, gracias a Dios, y último era justamente Carl Boscan, que se recibió con 10 medallas de oro. Entonces cuando yo me puse en la fila nos encontramos, nos abrazamos. Claro, yo había arrancado, como le dije, en 2013, terminé 2016 y ya había pasado un año, casi un año que no nos veíamos. Entonces nos abrazamos, nos saludamos y me di vuelta para encarar porque nos estaban llamando y justo en ese momento me toca y me hace una pregunta. Dani me dice: Daniel, ¿puede ser que hiciste una línea del tiempo del fin? Sí, junto con mi hermano, le digo. Ah, está muy bueno, me dijo. Está excelente, gracias. Le digo, ¿lo puedo pasar en clase? Me lo dijo textualmente el doctor en teología Carl Boscan. Y yo digo, sí, por supuesto. Y con el tiempo, justamente otra persona que está estudiando teología, no sé si ha terminado, pero me dijo que estaban pasando la línea del tiempo del fin. Y gracias a Dios, solamente puedo agradecer al doctor en teología Carl Boscan por esto. Así que, hermanos, amigos, vamos a empezar a estudiar esto que es sumamente importante. Así que, repito, hoy vamos a estudiar desde hoy el título hasta el cierre de gracia. Después de eso, en la segunda parte vamos a estudiar del cierre de gracia hasta la segunda venida de Cristo. Pero vamos a comenzar justamente este punto. Estamos parados hoy y lo que está pasando en el mundo es que, obviamente me adelanté un poquito, llega el cierre de gracia, que es cuando Cristo deja de interceder en el santuario celestial. Está haciendo un trabajo único y solamente por Él. Pero ahora, como dijimos, estamos parados hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Los desastres naturales se van a seguir incrementando y la maldad en el mundo también se va a incrementar. Esto va a ir acelerando continuamente. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Esto va a provocar que se establezca primero en los Estados Unidos una ley dominical y a partir de ahí van a suceder cosas y vamos a empezar a leer los textos. ¿Qué va a pasar en ese periodo?
desde que se impone la ley dominical en los Estados Unidos y hasta el fin del tiempo de gracia, es el proceso de sellamiento del pueblo de Dios. Luego viene el juicio de los vivos, justamente es ese proceso. ¿Qué va a pasar eso? Se va a producir la lluvia tardía, el fuerte pregón, el derramamiento del Espíritu Santo. Y es el momento de huir de las grandes ciudades. Muy importante eso, de huir de las grandes ciudades. Y esto va a hacer que se incremente, que eso va a provocar que las plagas van a ser mitigadas por la gracia de Dios. Pero se va a seguir incrementando más todavía las calamidades. ¿Y por qué van a ser mitigadas por la gracia de Dios? Porque Cristo no terminó su obra en el santuario, no terminó el fin del tiempo de gracia. Así que vamos a avanzar justamente cada uno de los puntos. El proceso de sellamiento que empieza en la iglesia. Muy interesante lo que dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Muy interesante que esa palabra abominaciones literalmente se está hablando de ídolos, idolatría. Es decir, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las idolatrías que se hacen en medio de ella, es decir, en medio de la iglesia. Es decir, Dios tiene que separar a la iglesia, a los hijos de Dios, mejor dicho. Los hijos de Dios que son fieles a Él y gimen y claman por todas las idolatrías que están sucediendo dentro de la iglesia. Y eso es lo que va a pasar. Y los que hacen ese llamado y están gimiendo, clamando, van a recibir justamente el sello de Dios. Ahora, mira lo que dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 665, párrafo 3. Dice así: aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. O sea, los primeros que van a sentir es la propia iglesia, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Noten acá, Dios va a ungir a los que son leales, pero hay gente, los líderes de las iglesias, que han perdido el interés del pueblo de Dios porque han traicionado y se han acomodado a las costumbres del mundo. Solamente les quiero decir esto: el sellamiento comienza en la iglesia, ¿sí? Y los primeros en ser sellados, o mejor dicho, en ser zarandeados, ¿sí? Porque dependiendo lo que tome, si seguimos a Dios, recibimos el sello de Dios. Si no recibimos a Dios porque hemos hecho cosas que no corresponden, somos separados de Dios y vamos a recibir la marca de la bestia. Ahora, ¿por quién comienza? Actualmente, por los pastores de alta gama, por así, los pastores con más cargo en la tierra dentro de la iglesia. Luego siguen los otros pastores y luego empieza con los ancianos de iglesia, los líderes de iglesia y termina con los hermanos de iglesia. Y ustedes pueden decir, ¿por qué eso? Porque Dios va a pedir más a los que tienen responsabilidades. Así trabaja Dios. Así siempre fue a lo largo de la historia. Justos son tus juicios. Ahora, juicio de los vivos, el zarandeo, justamente como estaba mencionando. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo A, en la página 417, y habla justamente del zarandeo, y es una cita de Elena de White. Miren lo que dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. O sea, Cristo va a seguir obrando. Y antes de eso se va a colocar la marca de la bestia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Noten, tienen que pasar por la prueba. Y una vez que pasa esa prueba, si siguen firmes en Dios, reciben el sello de Dios o la marca de la bestia.
Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, el domingo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Muy claro lo que dice Elena de White. Ahora, la lluvia tardía, el fuerte pregón, que es justamente el derramamiento del Espíritu Santo. Dice el conflicto de los siglos en la página 670, párrafo 0. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la difusión, es decir, derramamiento de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en un tiempo de la lluvia tardía, el fin de dicho ministerio. Es decir, esto pasó justamente cuando fueron los discípulos bautizados con el Espíritu Santo, la lluvia tardía, el fuerte pregón. ¿Y qué pasó cuando ellos recibieron el Espíritu Santo? Predicaron. Sigue diciendo. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Muy interesante lo que está diciendo. Se está citando justamente acá a Pedro. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el evangelio por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Noten algo interesante, eso es lo que va a ocurrir. Está profetizado. Miles van a predicar este mensaje a toda la tierra, pero aparte de eso se van a hacer milagros, se van a curar enfermos y van a hacer prodigios y signos que están siguiendo al Señor. El libro Maranata, en la página 210, dice: antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Muy importante, vamos a recibir el Espíritu Santo, pero los santos ángeles van a estar con nosotros ayudándonos, porque se está dando el fuerte pregón. ¿Sí? Muy interesante lo que dice Joel justamente 2, 28 y 29. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Noten, esto se está apuntando en el futuro y eso es lo que va a suceder. Y justamente terminamos con Apocalipsis, esta parte, ¿no? Con Apocalipsis 18:1, el mensaje del cuarto ángel es este periodo justamente. Está el mensaje del primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel, y después viene el mensaje del cuarto ángel, que es una repetición del segundo ángel. Salid de ella, pueblo mío. De Babilonia sería. Interesante esto, dice Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, el Espíritu Santo va a capacitar a los hijos de Dios que se mantienen firmes y van a recibir el Espíritu Santo, van a estar sellados, pero van a proclamar que Cristo viene pronto, que ya es tiempo de tomar esa decisión. Muy interesante ahora las huidas de la tierra. Huida de las grandes ciudades. En este periodo, que comienza justamente cuando se imponga, si no recibimos el sello de Dios, se nos va a imponer la marca de la bestia, y si eso ocurre cuando estamos proclamando, tenemos que huir de las grandes ciudades. Esto está en Maranata 178, párrafo 1. Dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la unción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal,
el día domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Noten, esta es la primera etapa. Cuando se imponga la ley dominical debemos salir de las grandes ciudades e ir a las ciudades más pequeñas, pero prepararnos porque dentro de poco vamos a tener que abandonar las ciudades pequeñas e irnos a lugares retraídos, apartados. Eso es lo que va a suceder. Y esto es justamente en Mateo 24, 15 y 16. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, y recuerden que abominación es idolatría, desoladora ruina, es decir, por lo tanto, cuando vieres el lugar santo, la idolatría que trae ruina, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Huyan a los montes. Ciudades pequeñas y a los montes. Ese es el proceso que sigue. Ahora, estas plagas son mitigadas por la gracia de Dios, pero se va a incrementar las calamidades. Miren lo que dice justamente el Conflicto de los Siglos, la página 687, párrafo 1. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. Dios todavía sigue trabajando en el santuario celestial. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador reciba el pleno castigo de su culpa. Interesante. Y el evangelismo en la página 25, párrafo 5 dice: visión de una terrible destrucción. En la mañana del viernes pasado, dice Elena White, tuvo una visión, ¿no? Justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración, es decir, una guerra. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Es una visión que tuvo ella. Sigue diciendo, las ciudades populosas serán barridas. En todas partes hay hombres que deberían ocuparse del ministerio activo y dar el último mensaje de amonestación a un mundo no caído. Aún no se ha realizado la obra que desde hace mucho tiempo ha debido llevarse a cabo para ganar almas para Cristo. O sea, las grandes calamidades, hasta dice que va a caer meteoritos y eso va a provocar cada vez que se incremente más desastres. Pero estas plagas son mitigadas justamente por Dios. Sigue diciendo, se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías que dentro de tan poco tiempo serán visitadas por calamidades. Poco tiempo. Y uno puede decir, pero Elena de White escribió hace más de 100 años. Sí, pero está apuntando a este periodo justamente. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Hay que prepararnos por lo que viene. ¿Sí? Entonces hay que ir pensando salir de las grandes ciudades. ¿Cómo? Es un tema complicado, pero hay que estar orando a Dios por todo lo que está pasando y esto se va a incrementar mucho más. Actualmente no se realiza ni la milésima parte de lo que debería efectuarse en la tarea de trabajar en las ciudades. No se hace nada en la ciudad de lo que está diciendo Elena White y de lo que se haría si los hombres y las mujeres cumplieran cabalmente con su deber. Destrucción de millares de ciudades, dice. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Eso es lo que está pasando. Entonces debemos tener cuidado de todo lo que está sucediendo acá en la tierra. Bien, eso es lo que hemos visto ahora. Y ahora lo que vamos a seguir viendo es justamente la ley dominical universal. Noten, primero comienza en los Estados Unidos y luego va a ser una ley a nivel mundial. O sea, todo el mundo se va a copiar de Estados Unidos. Pero ¿qué va a pasar justamente en la ley dominical en los Estados Unidos? Es una ruina nacional. Es la triple alianza, es decir, el protestantismo, el romanismo papal y el espiritismo se van a unir y la ley dominical es la ruina mundial.
Primero es una ruina nacional en los Estados Unidos y luego cuando se establezca la ley dominical a nivel global va a traer una destrucción total en el mundo. Esto va a traer justamente el ni comprar ni vender, que es la marca de la bestia. Así que vamos a leer los textos. Ley dominical en los Estados Unidos, ruina nacional. Dice en Apocalipsis 13:1, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis justamente 24:15, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora. Cuando vea la idolatría que trae destrucción sería, ¿sí? Justamente la ley dominical va a traer destrucción porque no hay nada bíblicamente que establezca que deben guardar el día domingo. En Maranata, la página 191, párrafo 5 dice, cuando nuestra nación promulgue leyes, los Estados Unidos, en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios, derechos religiosos, forzando la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, es decir, el sábado, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Miren lo que está diciendo Elena de White. Se impone la ley dominical, es una apostasía y viene la ruina de los Estados Unidos. Maranata en la página 214, párrafo 1 dice, los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido, pero el día en que se restrinja la libertad religiosa, se prohíbe la libertad religiosa, juren del protestantismo y se apoyen al papado, habrán colmado la medida de su iniquidad y en los libros del cielo se registrará que han incurrido en apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina de la nación, de los Estados Unidos. Eso es todo lo que va a pasar. Evento de los últimos días, página 337, párrafo 1 y 3. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Noten, lo que se va a hacer es que van a colocar principios católicos, lo que sucedió con la Iglesia Católica a través de la historia. Jueces de los Testimonios, tomo 2, en la página 151, párrafo 2, dice, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó al límite de la tolerancia de Dios. Se acaba el tiempo de gracia para todos los que impongan una ley que Dios prohibió. Jueces de los Testimonios, tomo 2, página 166, párrafo 2. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, esta es una cita que les leí, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder de parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, preparados para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Es lo que leímos anterior. Una vez que se establezca la ley dominical, repetimos esto, se establece la ley dominical, debemos huir de las grandes ciudades a ciudades más chicas, pero hay que prepararnos para ir al campo exactamente. Conflicto de los siglos, página 29. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo deberían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Eso es lo que ocurrió antiguamente. En Apocalipsis, justamente, o mejor dicho, la ley dominical en los Estados Unidos, la triple alianza, protestantismo, romanismo papal y espiritismo. Acá vi salir la boca del dragón, la boca de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de rana, pues son espíritus de demonios. Eso es justamente el protestantismo, ¿sí? La Iglesia Católica y justamente el espiritismo. El dragón es el espiritismo, el falso profeta es el protestantismo y justamente la bestia es Roma papal, para que tengan en claro. En Maranata, página 181,
18, párrafo 1 y 2, dice: por el decreto que imponga la destrucción del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo, así a tomar la mano del poder romano, cuando se inclinen por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, sería protestantismo, romanismo, espiritismo, nuestro país repudie, los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Es interesante esto. Es interesante. Entonces, todo lo que está pasando nos indica lo que va a suceder, merced a dos errores capitales. El de la inmortalidad del alma. Cuando uno muere, dice, el espíritu va al cielo, o al infierno, o al purgatorio. Eso es lo que dicen. Y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Satanás va a entrampar con esas dos trampas. ¿Qué se está enseñando al mundo? Que acepta que cuando uno muere es inmortal. El alma va al cielo o al infierno o al purgatorio, como dijimos. Y eso no dice, no enseña la Biblia. Y tampoco enseña en la Biblia que el primer día de la semana, es decir, el domingo, es santo. No, no es así en ninguna parte de la Biblia, dice eso. Y bajo la influencia de esta triple alianza de ese país, los Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Todo eso va a pasar. Es interesante. Ahora, después de esto, como dijimos, viene la ruina mundial y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, dice. El conflicto de los siglos, página 662, párrafo 1, dice: se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que estaba presentada esta profecía, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En Apocalipsis 18:5 dice: ha llegado la medida de sus culpas y la ruina está por caer por ella. Es interesante esto, ¿no? Sus pecados va a caer por ella. Maranata, en la página 260, párrafo 4, dice lo siguiente: la sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se torne universal en todo el mundo, Dios se revelará a sí mismo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de esta tierra procuren forzará a los hombres a guardar el primer día de la semana, el domingo. Sabed que ha llegado el tiempo cuando Dios actuará. Se levantará en su majestad y sacudirá terriblemente a la tierra, los desastres naturales. Saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra destruirá sus sangres y no cubrirá más sus muertos. Va a llegar a una etapa sumamente grande. Tampoco se va a comprar ni vender. Y esto en Maranata 118, párrafo 1 y 2, dice: se acercará el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar y vender si no tienen la marca de la bestia. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar y vender. Esto fue escrito hace más de 100 años atrás. ¿Qué podemos decir hoy con respecto a la tecnología celular? Y ustedes pueden decir: ¿por qué celular? ¿Acaso actualmente no podemos cobrar a través del celular? En otras palabras, ¿es fácil de controlarnos? Sumamente. Cuando estamos cobrando digitalmente o pagando digitalmente, nos están observando todo lo que hacemos, pero aparte tienen control y es fácil anular la cuenta y no vamos a poder ni comprar ni vender. ¿Se están dando cuenta de todo esto? No vamos a seguir avanzando con esto. Sigue diciendo acá en Maranata 207, párrafo 2.
Vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando y orando y clamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros burlándose y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. Nos acusaban de haber adoptado una posición independiente de todo el resto del mundo. Dicho sea de paso, si la tecnología está esto, ¿cómo está el mundo ahora? Que si nosotros no podemos ni comprar ni vender, pasamos hambre, etcétera, porque guardar los mandamientos, se van a burlar. Y todos los desastres naturales se nos van a echar la culpa a nosotros. Nos habían quitado nuestros recursos de modo tal que no podíamos comprar ni vender y señalaban nuestra baja pobreza y nuestra agobiante situación. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Eso es lo que se viene ahora. La tecnología está en favor de un nuevo orden mundial y de la imposición de la marca de la bestia, en los cuales si no guardamos el domingo no vamos a poder ni comprar ni vender. No vamos a tener dinero. Y si tenemos dinero nos van a quitar. Por eso es necesario salir de las ciudades. ¿Se dan cuenta? ¿Se está entendiendo lo que está pasando actualmente en el mundo? Y se va a imponer la marca de la bestia, y es justamente el día domingo. Y se les pusiese una marca en la mano derecha, en la frente, dice Apocalipsis 14, 16, 17, y que ninguno pudiese ni comprar ni vender. Eso es lo que se está adelantando, ¿sí? Eso es todo lo que estamos viendo ahora. ¿Qué va a pasar desde la ley dominical hasta el cierre de tiempo de gracia? ¿Sí? Esta parte, va a haber mártires. Muchas personas van a morir por Cristo, y justamente esto está en Mateo 24, 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Noten, acá el texto está diciendo que van a morir muchas personas, van a ser mártires. Y recuerden, mártires son todas aquellas personas que son fieles a Dios, como lo fue Cristo, como lo fue Esteban, y como fueron todos los que murieron antes en la Santa Inquisición. Eran torturados, quemados, azotados, para que pudieran blasfemar el nombre de Dios. ¿Y cómo terminaban todos? ¿Cómo morían? Cantando. Fueron mártires. Y lo que está diciendo Mateo es a futuro justamente. Maranata 197, párrafo 2 dice: los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados. Y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Va a haber muchos mártires en esta etapa, muchos, pero ellos van a seguir predicando aunque le quiten la vida, aunque mueran. Es histórico eso. Maranata 198, párrafo 3, dice: se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo, el domingo. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a la costumbre del mundo, cederán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos y las amenazas de encarcelamiento y la muerte. Muchos van a dejar porque van a tener miedo de morir. Y eso pasó a lo largo de la historia y va a seguir pasando. Pero va a estar el pueblo de Dios, que van a entregar sus vidas por Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, párrafo 457, párrafo... Leo de vuelta. Mensajes Selectos, tomo 3, página 453, párrafo 4. Persecución en la batalla que vendrá antes del último gran conflicto. Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados, y esta distinción será
tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Noten, hay muchos que van a predicar, o mejor dicho, va a haber gente que va a predicar y va a haber separación, pero hay muchos que van a venir, aunque va a ser en menor número, pero así va a pasar. Cuando esta gran obra se lleva a cabo en la batalla antes del conflicto final, muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires a causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Interesante esto. Algunos de nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente severas. ¿Obedeceremos los mandamientos de los hombres o los mandamientos de Dios? Esta es una pregunta que se les hará a muchos. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires, es decir, morir por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Históricamente está comprobado esto. Donde moría un mártires, dice que había 50 a 100 personas que se convertían y estaban listos para dar su vida. Eso es historia, no podemos cambiar. Evento de los últimos días, página 154, párrafo 1, 2 y 3. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto en las grandes ciudades como las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios. Muy interesante esta última. Noten, encarcelamiento, pérdida de bienes, nuestros hogares, etcétera, y aún la vida misma. Pero vamos a preferir perder todo eso defendiendo la ley de Dios. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y expulsados. Serán traicionados por padres, miren por quiénes, van a ser traicionados por padres, hermanos y también madres, obviamente. Padres es madre y padre, obviamente, hermanos, hermanas y hermanos, parientes pasa lo mismo, y amigos pasa lo mismo, aún hasta la muerte. Serán traicionados por cualquier familiar, cualquier pariente, amigo, compañero de trabajo, etc. Interesante esto, y ya estamos en la parte final del tema de hoy, ¿sí? Esta parte viene pequeño tiempo de angustia, ¿sí? Apariciones de demonios como seres queridos. Es interesante, ¿sí?, lo que vamos a ver ahora a continuación. Bien, el pequeño tiempo de angustia. Es un pequeño tiempo de angustia. El gran tiempo de angustia después del cierre de gracia. Miren lo que dice Maranatha, página 168, párrafo 1 y 2. Al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos, es decir, llenos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al momento cuando comiencen a caer las plagas, porque Cristo terminó su obra en el santuario celestial, sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes que caigan las 7 últimas plagas, mientras Cristo está en el santuario. Cristo sigue obrando todavía, por eso es el pequeño tiempo de angustia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se van a enojar, se van a irar, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, el Espíritu Santo, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 postreras plagas. Es interesante, va a caer el Espíritu Santo para predicar con gran poder antes que se cierre la gracia y comiencen a caer las 7 últimas plagas. Las apariciones de los demonios como seres queridos. Muy interesante esto. Ángeles malignos aparecerán como seres humanos. Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él, Satanás, y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres, tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres, ¿sí? Y usarán todos los medios de su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad, o sea,
confundirán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6, el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente, es decir, a Dios, es decir, a Cristo. Se van a aparecer malos ángeles para entrampar a todo el mundo. Esto está en Evento de los Últimos Días, en la página 164 y 165. Se demostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Esos poderes malignos, adelanto, aparecerán en nuestras reuniones no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Se van a aparecer. ¿Qué se van a aparecer? Seres humanos que murieron y van a aparecer y decir, estoy vivo acá. ¿Cómo puede ser que no hay vida después de la muerte? Y eso es lo que van a provocar, en que nosotros obedezcamos y que hay vida después de la muerte y aceptar ese mensaje falso. El mismo Satanás se va a aparecer. Personificación de los muertos, dice: Satanás es un enemigo astuto y para los ángeles malignos no es difícil acercarse para pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de su carácter asombroso. ¡Ja! Eso es lo que va a pasar. Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculando para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados y relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esta manera induce a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Si los ven, existe, dice básicamente. Ese es el trasfondo, pero la Biblia dice que el que peca, muere. Pero Satanás dijo, no moriréis. Fue él mismo. Esos ángeles impíos que pretenden ser los amigos muertos son considerados con cierta idolatría, y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando actualmente. Satanás puede evocar entre los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritu de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Interesante lo que está diciendo todo esto. Y se está preparando el camino para esto. Les invito a que puedan leer justamente este libro, El perfil de la crisis venidera, en el capítulo 5, y justamente voy a citar muchos textos que está citando Elena de White. No voy a leer todo, ¿no? Solamente algunos. Miren lo que dice acá. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de sus personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. ¿Tú no crees que hay vida después de la muerte? Se le aparece el ser querido y habla el mismo tono, la misma altura, el mismo anteojo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a hacer Satanás. No es fácil para los ángeles malignos, no es difícil para los ángeles malignos personificar a santos y pecadores que han muerto y hacerse visibles para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes y otros sucesos de un carácter más asombrosos aparecerán a medida que nos aproximemos al final del tiempo. Esto se va a incrementar más y más y más. Sigue diciendo acá, estas plagas irán repitiéndose más y más y serán más y más desastrosas. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Va a acusar al pueblo de Dios que todos los desastres naturales es por culpa de estos que dicen que no hay vida después de la muerte y que no están guardando el domingo. Habrá comunicación de espíritus que declaran que Dios
los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirman que se debe obedecer las leyes del país como la ley de Dios, el domingo en este caso. Los desastres naturales que está sucediendo, van a decir ellos, es que ustedes no creen que hay vida después de la muerte cuando yo soy un ser que murió, va a decir. Y no están guardando el día domingo. Todos estos desastres naturales que está ocurriendo es por culpa de ellos. Se tiene que convencer. Muchos tendrán que verse con espíritus y demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus afirmaciones. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen con tales son espíritus de demonios, agentes satánicos en forma humana participarán en este último gran conflicto para oponerse a la edificación del reino de Dios. Satanás mismo se va a transformar en un ser querido muerto y va a decir: es todo mentira, tienen que creer, yo soy que fulano que murió y estoy aquí. ¿Cómo no van a creer? Eso se va a repetir continuamente. Sigue diciendo: él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres con la intención de engañar. Mucho del triste resultado del espiritismo descansará sobre los ministros de esta época, porque han pisoteado la verdad bajo sus pies y en su lugar han preferido fábulas. ¿Sí? Y acá sigue diciendo: habrá espíritus seductores y doctrina de demonios en medio de la iglesia, y estas influencias malignas aumentarán. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Así veían los hombres a Cristo mezclándose en sus oyentes. Habla ángeles malos en forma de hombres que hacían sugestiones, criticaban y aplicaban falsamente y tergiversaban las palabras del Salvador. Confundirán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. O sea, ese es el mensaje que viene de ellos. Van a hacer todo lo posible para engañar a todo el mundo. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros para enfrentar a la gente y después quitará repentinamente ella su poder satánico. Noten lo que va a pasar, ¿sí? Satanás va a hacer milagros. Va a enfermar a las personas, supuestamente, y él mismo lo va a enfermar. Va a ser un milagro, dice. Pero todo viene de Satanás. Por eso dices: hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Le sacó lo que él mismo había impuesto. Esas obras de curación aparente podrán a prueba a los adventistas. Eso van a poner a prueba justamente a los creyentes. Sigue diciendo: algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros. Ocurrirán milagros delante de nuestros ojos. Van a ocurrir milagros ante nuestros ojos. ¿Y nosotros estamos manteniendo la verdad? Bien, ahora lo que les voy a decir es algo sumamente interesante. Les invito a que puedan conseguir y comprar este libro, que lo han publicado 2 veces. Antes estaba en color rojo, como lo que están viendo, que es el video. Y el libro, tanto el video, el título es Un viaje a lo sobrenatural, ¿sí? Y es interesante. ¿Por qué les digo esto? Porque tanto el libro como los videos dan pequeños detalles que al unirlos está sumamente interesante. Pero lo que dice Roger McNaught, que esto fue hace muchos años, que su historia, esto ocurrió hace casi 80 años atrás, ¿sí? Él cuenta, y es un dato interesante esto, que se va a aparecer los ángeles y Satanás como seres amados, que van a decir que no hay muerte después de la vida, sino que cuando uno muere va al cielo, y estoy acá presente, van a decir: yo morí, estoy acá presente. Pero también lo que dice él, y es sumamente interesante, es que van a aparecer no solamente como seres queridos, sino también como extraterrestres. Y se van a unir al mensaje de los muertos, supuestamente, que deben unirse como pueblo. Por eso están cayendo destrucciones en todo el planeta.
les invito a que ustedes puedan leer el libro y escuchar el video que dura 3 horas y 12 minutos. Yo le voy a dejar el link de justamente estos videos. Le digo estos videos porque está hablando en inglés y traducido con letras, ¿sí? Que se puede leer tranquilamente, o traducido en palabras. Les voy a dar esas dos opciones para que ustedes puedan escuchar esto, pero también lean el libro. Lean el libro porque es sumamente importante por todo lo que está pasando actualmente, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar esto? Hemos visto todo esto y ahora viene el fin del tiempo de gracia. Esto dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Termina su obra, la de Cristo en el santuario celestial, y el que es injusto va a seguir siendo injusto. El que es justo va a seguir haciendo cosas justas, santas. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado a tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, ¿sí? Acá Cristo deja de interceder, trabajó su obra de intercesión, se está preparando, ¿sí? Y entonces vendrá el fin, dice Mateo 24:14. Terminó su obra y ahí vienen las 7 últimas plagas que lo vamos a ver más adelante. Y leemos el conflicto de los siglos justamente en la página 671, es el capítulo 40. El tiempo de angustia se llama. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la ayuda tardía, el refrigerio y la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa al cielo aunque su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Terminó su obra. Huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia el tono solemne. El que es injusto sea injusto aún. El que es sucio sea sucio aún. El que es justo sea justo aún. Y el que es santo sea un santo. Y está citando justamente Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho su propiciación por su pueblo y borra sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Cristo termina su obra de intercesión. Pero después de esto vienen las 7 últimas plagas que lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a repasar todo lo que hemos visto hoy, ¿sí? Justamente hoy estamos viviendo y están pasando cosas, pero estos desastres naturales van a seguir aumentando como la maldad en la tierra va a seguir y se va a seguir incrementando, va a seguir aumentando. Ahora, cuando se imponga la ley dominical, porque van a decir, todos los desastres naturales es porque no estamos guardando el domingo, ¿sí? Entonces, cuando se imponga la ley dominical, ¿sí? Va a ser un proceso de sellamiento que va a empezar por la iglesia. Va a ser el juicio de los vivos, es el zarandeo. Los justos van a seguir siendo justos, los impíos, impíos. Los que son justos van a recibir el Espíritu Santo y van a proclamar con lluvia tardía el fuerte pregón, es decir, el Espíritu Santo va a predicar a través de ellos. Ese va a ser el periodo de huir de las grandes ciudades, pero las plagas van a ser mitigadas por la gracia de Dios, porque todavía sigue intercediendo Cristo en el santuario celestial, pero las calamidades se van a seguir incrementando. Ahora, desde que se da la ley dominical primero en los Estados Unidos, ¿sí? Va a ser la ruina nacional. Luego viene la ley dominical universal, que es la ruina mundial. Esto va a ser el proceso de alianza, la triple alianza del protestantismo, el romanismo y el espiritismo, ¿sí? Acá se va a imponer el ni comprar ni vender, que es la marca de la bestia. Durante ese periodo, ¿sí? Que va desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia, hay mártires.
miles y miles de seres de Dios, hijos de Dios, van a morir, pero miles y miles y miles se van a convertir. Ese es el pequeño tiempo de angustia. Y en ese periodo se va a aparecer Satanás y los demonios como seres queridos, y también se van a aparecer como extraterrestres. Así que esto es solamente hasta el fin del tiempo de gracia, desde hoy hasta el fin del tiempo de gracia, cuando Cristo deja de interceder. Que el Señor Jesús le bendiga. Que en la próxima clase nos preparemos, porque vamos a expander y vamos a ver desde el fin del tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo qué va a pasar durante todo ese periodo. Que el Señor Jesús les bendiga y que podamos entender todas las cosas que están sucediendo, nos están hablando a voz en cuello que Cristo está pronto por volver.